El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas ideas claves sobre el metabolismo del nitrógeno. El equipo está conformado por Miriam Marisol, por Michelle Garza, Annette Montserrat y su servidora Miranda Barajas. La primera idea que se tiene es sobre los principios generales del metabolismo del nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno tiene bastante importancia, ya que es un elemento bastante abundante en masa en los sistemas vivos y normalmente se encuentra en aminoácidos y nucleótidos. Son productos esenciales, como ya lo dijimos, en los aminoácidos y nucleótidos, que son precursores de proteínas y la función de ellos es directa. Vaya, ¿qué quiere decir esto? Que los aminoácidos vienen siendo como ladrillos de las proteínas, que sabemos que las proteínas son macromoléculas que también llegan a actuar como enzimas transportadoras y elementos estructurales. Los nucleótidos, por su parte, sabemos que construyen los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que llevan más que nada nuestra información genética. Pero la influencia del nitrógeno va más allá. También lo podemos encontrar en moléculas clave como los neurotransmisores y cofactores metabólicos. Sin embargo, aquí hay un punto crítico, porque a pesar de que existe bastante abundancia del nitrógeno en la atmósfera, el nitrógeno biológicamente disponible es a menudo un factor bastante limitante en muchos ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil de conseguir. Y debido a esta escasez ambiental, esto nos obliga a ser algo como economistas. Los organismos no se pueden permitir ya el lujo de desperdiciarlo. Y cuando nuestras proteínas o ácidos nucleicos se degradan, que estén en ese constante proceso de recambio metabólico, la célula activa vías para recuperar y reutilizar los compuestos nitrogenados y en lo que se le conoce como un reciclaje biológico estricto. Ahora pasamos a la regulación y vías anabólicas. Bueno, esta limitación que se mencionó anteriormente impone una regulación estricta, sobre todo el metabolismo del nitrógeno. Las vías de biosíntesis están finamente sintonizadas para conservar este recurso. Es por eso que la mayoría de los aminoácidos y nucleótidos no se almacenan. No tenemos grandes depósitos como hacemos, por ejemplo, con los carbohidratos, como podría ser el glucógeno o las grasas. Estos compuestos se sintetizan solo a medida que se van necesitando y se incorporan inmediatamente a las macromoléculas, ¿no? Es un sistema, como quien dice, de producción de baja demanda, que garantiza que el valioso nitrógeno se use de manera eficiente y también equilibrada. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se fabrican estas moléculas esenciales, ¿no? Son vías anabólicas de construcción y que por naturaleza suelen ser dos, las endergónicas y las reductivas. Las endergónicas son aquellas que consumen energía para poder así impulsar la síntesis de un aminoácido o de un nucleótido. Normalmente la célula utiliza el ATP para poder hacer este proceso. Y en cuanto a las reductivas, son aquellas que necesitan poder añadir electrones para construir las estructuras complejas. El agente reductor clave en este caso vendría, el que dona los electrones, la mayoría de las biosíntesis, es el NADPH. Y ahora, como conclusión final, sabemos ahora que el ciclo es completo y que está brillantemente diseñado. O sea, el nitrógeno es el material estructural irreemplazable, su suministro es limitado. Esto hace que se exija una regulación estricta de producir solamente lo necesario, y las vías para producirlo llegan a ser caras y que requieren también energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH. En esencia, el estudio del nitrógeno no es solo el estudio de un elemento más, es el estudio, digámoslo, que de la economía de la vida, donde la conservación y la eficiencia y la regulación estricta también garantizan más que nada la construcción y el mantenimiento de lo que son las proteínas y la información genética que nos define.
La entrada del nitrógeno al sistema biológico comienza cuando se forma el glutamato. Todo empieza con el ion amonio, que es la forma reducida del nitrógeno. No puede circular libremente en la célula porque pues es tóxico y pues altera el equilibrio interno. Para evitar esto, la célula lo que hace es capturar el ion amonio combinándolo con el alfa-acetoglutarato, y esta reacción produce el glutamato y convierte al nitrógeno en una molécula orgánica y estable. Este es el primer paso en el que el nitrógeno deja de ser un compuesto externo y pasa a integrarse al sistema biológico. Y una vez que el glutamato está formado, se vuelve el distribuidor principal del nitrógeno. Esto se debe a que puede transferir su grupo amino a otros compuestos mediante transaminaciones. Y esta capacidad lo convierte en la molécula que reparte el nitrógeno hacia muchas rutas del metabolismo, y por eso se considera el centro inicial del flujo nitrogenado dentro de la célula. El glutamato básicamente se convierte el nitrógeno en algo pues que se pueda utilizar y lo empieza a distribuir en todo el sistema. Por otro lado, también tenemos otra manera de manejar el nitrógeno de forma más precisa y dirigirlo a procesos que requieran una fuente reactiva, y es donde entra pues la glutamina, que a partir del glutamato la célula incorpora un segundo átomo de nitrógeno, formando una molécula que no solo almacena nitrógeno, que no almacena más nitrógeno, sino que puede transportarlo por todo el sistema. Y la glutamina, vendría siendo la glutamina, y funciona como un reservorio móvil. Viaja por toda la célula llevando el nitrógeno hacia lugares donde se necesita para reacciones específicas, y su estructura con dos nitrógenos permite que la célula tenga una forma como más concentrada y estable pues del elemento. Y una vez que esté lista para ser usada, que se puede usar, mejor dicho. Mientras que el glutamato pues se distribuye en forma general, la glutamina lleva el nitrógeno hacia rutas más específicas que requieren pues aportes directos, como la construcción de estructuras o la síntesis de moléculas complejas. Esta colaboración entre el glutamato y la glutamina es lo que hace posible que el nitrógeno que esté fuera de la célula sea escaso o difícil de obtener y pueda manejarse internamente sin ser desperdiciado. La célula captura rápidamente al nitrógeno, lo que la estabiliza, la distribuye y lo transporta pues de acuerdo con sus necesidades, y así evita una acumulación tóxica, pues como les mencioné, del ion amonio, y garantiza un flujo constante del elemento en el sistema, vaya. Y pues se podría decir que el glutamato es el punto donde el nitrógeno entra al sistema biológico y captura al ion amonio y lo incorpora a una molécula orgánica estable. Y la glutamina extiende, como por así decirlo, ese trabajo y actúa como un transportador que mueve el nitrógeno hacia pues los procesos que se requieran, y pues juntos garantizan que el nitrógeno no solo entre al sistema biológico, sino que circule pues de forma eficiente y al metabolismo celular. Hola, yo les vengo a explicar el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno consta de 5 etapas. En estas 5 etapas lo que buscamos es que el nitrógeno pueda llegar a todos los seres vivos, ya que el nitrógeno no es fácil de asimilar por el organismo, entonces necesitamos una serie de pasos para poderlo procesar. La primera etapa es la etapa de fijación. En la etapa de fijación lo que buscamos es, lo que sucede
es que el nitrógeno pasa de la atmósfera al suelo. A partir de las bacterias fijadoras, lo que pasa es que el nitrógeno empieza a unirse con el hidrógeno, para formar amoníaco y amonio. El amoníaco y el amonio aún resultan tóxicos para los seres vivos, entonces no lo podemos procesar así y pasamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, que es la etapa nitrificante, actúan las bacterias nitrificadoras. Lo que hacen estas bacterias, en lugar de tener el nitrógeno con hidrógeno, ahora es nitrógeno con oxígeno, con 3 y con 4 oxígenos, para formar el nitrito. El nitrito lo que hace es que pues todavía no se puede procesar, sigue siendo tóxico. Entonces las bacterias nitrificadoras siguen trabajando para transformar el nitrito en nitrato. El nitrato ahora sí ya es más sencillo para procesar y pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de asimilación. En la etapa de asimilación pues el nitrato ya es más sencillo para procesar y puede regresar a los organismos de los seres vivos. ¿Cómo pasa? Pues aquí es donde comienza una cadena trófica. ¿Qué es una cadena trófica? Empieza, por ejemplo, en el nitrato, regresa a los árboles a través de las raíces y ahora llega un insecto que se alimenta del árbol y luego está un pájaro que se alimenta del insecto y luego el gato del pájaro y así sucesivamente hasta llegar a todos los organismos vivos. También a partir de que un ser vivo se empieza a descomponer, pues también regresa el nitrato. Luego pasamos a la etapa de amonificación. En la etapa de amonificación existen microorganismos que son capaces de descomponer los organismos. Ahora, ¿cómo pasa esto? Los animales pueden, a través de la excreción, ahora liberan en amoníaco y en amonio, que otra vez resulta ser tóxico. Entonces tenemos algunas alternativas. Una de ellas es que regrese el amoníaco y el amonio al ciclo a través de la etapa de nitrificación y regrese otra vez y se pueda reutilizar. O otra opción sería que algunas bacterias o microorganismos puedan descomponer a los organismos y hagan que se descompongan los iones. Y pasamos a la última etapa. Ahora pasamos a la última etapa, la quinta etapa, que es la desnitrificación. ¿Qué sucede en esta etapa? Es que ahora se van a dividir los iones a partir de estos microorganismos se van a dividir o separar los iones de amonio, de nitrito y de nitrato para transformarlo en nitrógeno gaseoso que va a regresar a la atmósfera y así poder volver a este ciclo y que todos los organismos sean capaces de procesar el nitrógeno. Bueno, yo les hablaré sobre la idea número 4, que es sobre la relevancia clínica y práctica, la importancia clínica y práctica dentro de las rutas metabólicas, específicamente hablando en el ciclo del nitrógeno, es mucho más importante de lo que nosotros podemos llegar a apreciar o a ver a simple vista, ya que estas vías no solo sostienen procesos vitales dentro de nuestros organismos, sino que también tienen aplicaciones o implicaciones directas dentro de la salud humana, hablando específicamente sobre el desarrollo de fármacos y en tecnologías modernas para el desarrollo de tratamientos hacia los contaminantes, hablando un poco específicamente como sobre contaminantes en el agua. Enfocándonos un poco en el tema de enfermedades y fármacos, que estaba dentro del ámbito clínico, tenemos que hay numerosos trastornos genéticos, tanto en seres humanos como en animales. Tienen origen en la carencia o en el mal funcionamiento de enzimas clave, que están involucradas en el metabolismo de nuestros aminoácidos o nucleótidos, ya que cuando una de estas enzimas no se produce de manera correcta, o su actividad es insuficiente, se generan acumulaciones
de metabolitos tóxicos o deficiencias de compuestos esenciales, lo que puede esto desencadenar o provocarnos algunas enfermedades graves. Además, una parte significativa dentro de los medicamentos que se utilizan actualmente es que actúan de manera precisa sobre estas enzimas metabólicas que nos hacen pues el daño. Algunos de los antibióticos o fármacos que se han creado hasta el momento funcionan inhibiendo las enzimas bacterianas las enzimas bacterianas que son esenciales para la síntesis de componentes celulares, ya que estos tratamientos logran detener el crecimiento o provocan la muerte de la enzima o de la célula, ya que del mismo modo existen diversos fármacos quimioterapéuticos que son empleados o son creados contra distintos tipos de cáncer, ya que se diseña para bloquear enzimas relacionadas con la replicación del ADN o el suministro de nucleótidos, ya que estas afectan así a las células tumorales, que se dividen pues rápidamente. Ahora hablando sobre los tratamientos en residuos, que esto es sobre el ámbito ambiental y biotecnológico, que tenemos uno de los avances más importantes, que es conocido como ANAMOX, si no me equivoco, que es oxidación anaerobia del amonio. Este proceso es llevado a cabo por las bacterias especializadas capaces de transformar el amoníaco, ya que es llevado a donde existe un contaminante relevante en algunas aguas residuales. Directamente el nitrógeno gaseoso, o sea, está dentro del nitrógeno gaseoso, que esto se libera en las aguas, para que empiece a hacer su funcionamiento de matar a estos organismos o enzimas o células que existan dentro de. Lo notable de este mecanismo es que no requiere pues de algún aporte de oxígeno ni de algún compuesto orgánico adicional a diferencia de los métodos tradicionales que combinan nitrificación y desnitrificación y que suelen ser más costosos energéticamente, ya que en el proceso de ANAMOX ha revolucionado muchas plantas de tratamiento de agua, ya que permite eliminar de manera eficiente el amoníaco, reduce el consumo de energía y disminuye la producción de todos estos. Su implementación no solo contribuye a disminuir la contaminación, sino que también facilita el cumplimiento de normativas ambientales más estrictas sin elevar significativamente los costos operativos. Debido a esto, el uso de bacterias ANAMOX se ha convertido en una herramienta clave para el manejo sustentable de residuos industriales, municipales y agrícolas.